Hoy en UJA Investiga hablamos sobre fibromialgia. Para ello nos acompaña el catedrático de Psicología de la Universidad, Gustavo Reyes. Bienvenido. Bienvenido, gracias. ¿En qué consiste este proyecto? Aunque ya me parece que es la cuarta parte de los proyectos que se están llevando a cabo en este tema. El cuarto proyecto que tenemos financiado por el Ministerio sobre esta temática y se han centrado fundamentalmente en fibromialgia en general, en los trastornos de dolor crónico. Son trastornos que involucran un gran coste socioeconómico en general, pues tanto en recursos sanitarios como en horas laborales perdidas, como en indemnizaciones, etcétera. Y sin embargo, no hay un marcador objetivo en dolor crónico que nos indique su presencia o la intensidad de los síntomas, lo que hace que la mayoría de las veces se base su evaluación y tratamiento en informes subjetivos de los pacientes. Por ejemplo, las técnicas de imagen, como puede ser la resonancia magnética o la radiografía, lo que nos indican se asocia muy pobremente con los informes subjetivos de dolor de los pacientes, por lo que no nos sirve, ¿no? Entonces es un tema acuciante que necesitamos un indicador objetivo de la existencia del dolor crónico y de su intensidad para poder hacer un mejor manejo de estos trastornos. Esto es tan importante que en países como en Estados Unidos hay convocatorias específicas para encontrar este marcador. Allí, sobre todo, por la crisis de los opiáceos, hay un gran uso abusivo de opiáceos en Estados Unidos y en Canadá, y eso pues está generando pues bastantes problemas, ¿no? ¿Y estos marcadores en qué punto se encuentran en el momento de encontrarlos? Sí, estos marcadores son más importantes, podemos distinguir como dos trastornos en el dolor crónico. Unos trastornos de origen más central, donde habitualmente no se encuentra ninguna alteración fisiológica que explique el dolor. Y luego hay trastornos de origen más periférico en los que sí hay hallazgos para explicar ese dolor. Por ejemplo, puede ser el caso de la artrosis o artritis reumatoide. En esos dolores, en los trastornos de dolor crónico, donde es más acuciante son marcadores. Y uno de los principales trastornos de dolor crónico de origen central es la fibromialgia. Que si quieres un poco te explico de qué. Sí, cuéntenos. Pues la fibromialgia consiste en un dolor difuso, generalizado, persistente, un dolor musculoesquelético y dolor a la presión de algunas partes sensibles en el cuerpo, áreas sensibles, y esto se acompaña de fatiga, de insomnio, de rigidez matutina. También hay problemas cognitivos como falta de atención o memoria, despistes frecuentes y también mayores tasas de ansiedad y depresión. Aquí el origen, la causa no se conoce y no hay un marcador objetivo para diagnosticar este trastorno. Eso hace que los pacientes tengan que pasar años de un rosario de pruebas, de visitas, derivaciones médicas, hasta encontrar el diagnóstico que básicamente se hace por exclusión. Aquí la hipótesis más sostenida es que la fibromialgia, como el resto de trastornos de dolor más de origen central, se debe a una sensibilización central. Con sensibilización central dolor queremos decir un proceso plástico de aprendizaje en el sistema nervioso por el que el sistema nervioso se hace más sensible, procesa más el dolor, amplifica el dolor. Digamos que tienen un umbral del dolor más bajo. Exactamente, tienen un umbral del dolor y una tolerancia al dolor más baja, por lo tanto les duele con menos intensidad de los estímulos dolorosos. Tienen hiperalgesia, les duele más cualquier cosa y también una característica llamativa que es la alodinia. Sienten dolor ante estímulos inocuos que no deberían producir dolor en nadie, ¿no? Eso nos está diciendo la sensibilidad de su sistema nervioso para la percepción del dolor. Entonces, respecto a los marcadores, aquí es muy importante en fibromialgia el hecho de no contar con un marcador, porque por una parte hace que el diagnóstico sea bastante más complicado y el hecho de recurrir a síntomas subjetivos, a la percepción subjetiva y no tener ese marcador objetivo, pues eso claramente ha entorpecido el reconocimiento de la enfermedad, no solamente por parte de la comunidad médica, sino también por el público en general. Entonces hay una necesidad de encontrar ese marcador. ¿Estamos cerca, al menos, de hallarlo? Sí. Entonces, como la hipótesis más plausible del dolor y la fibromialgia es esta sensibilización central, este proceso de amplificación del sistema nervioso, producido en el sistema nervioso, en nuestro laboratorio hemos desarrollado un marcador denominado estimulación dolor evocado lentamente repetido, que es una evaluación dinámica del dolor que consiste en repetir
un estímulo de intensidad baja moderada 9 veces. Los vamos repitiendo. ¿Qué ocurre en las personas normales? Pues le duele igual. Los vas repitiendo y le duele igual. ¿Qué ocurre en fibromialgia? Cada vez que lo vas presentando, la percepción de dolorosa va aumentando de forma lineal. Con eso estamos viendo su utilidad en distintos trastornos y en la fibromialgia. Esto podría llevar también quizá a tener un tratamiento en algún momento para Más esta que enfermedad. tratamiento, permitiría un diagnóstico más rápido, más válido, tendríamos algo válido, objetivo a lo que recurrir, podríamos discriminar mucho mejor entre pacientes y quizás si vemos que hay una sensibilización, el tratamiento debería ir más enfocado a cuestiones, a procesos que involucren la sensibilización. Aquí en nuestro primer estudio vimos que se producía sensibilización en pacientes con fibromialgia, pero no en mujeres sanas. Digo mujeres porque la prevalencia de la enfermedad es bastante mayor en mujeres que en hombres. ¿En qué porcentaje? Pues normalmente depende de los estudios epidemiológicos, pero suele haber como mínimo 8 mujeres por cada 2 hombres. Suele más de un 80% de Suelen la ser prevalencia mujeres. mujer, sí. Y en mujeres sanas no se notaba No había sensibilización y sí en mujeres con fibromialgia. Y el nivel de sensibilización predijo la intensidad del dolor clínico que sufrían las pacientes. Y además la capacidad diagnóstica, la precisión diagnóstica de este indicador fue de más del 85%. O sea, tú podías discriminar si era fibromialgia o participante sano con este marcador con una fiabilidad mayor del 85%. En un segundo estudio lo utilizamos para estudiarlo en mujeres con artritis reumatoide, que también es otro trastorno de dolor crónico, pero aquí claramente de origen periférico porque sabéis que hay un proceso de inflamación en las articulaciones. Sí. Y aquí vimos que nuevamente había sensibilización en fibromialgia y no en mujeres con artritis reumatoide. Y nuestro indicador pues pudo discriminar entre ambos grupos con más del 87% de eficacia diagnóstica. Por lo tanto, un indicador que nos podría servir. Es muy fiable. Fiable y para discriminar entre grupos. También nuestra hipótesis es que no es un indicador específico de la fibromialgia, sino más bien de todos los trastornos que involucran sensibilización central, porque lo hemos probado en migraña, en dolor de cabeza, y también hemos visto que en estos pacientes con dolor de cabeza también hay mayor sensibilización. No llegan a lo que pasa en la fibromialgia, se queda casi en la mitad, pero también claramente se observa una facilitación de todo lo que son el dolor. Por lo tanto, es útil también para detectar este tipo de patologías. Sí. Y dentro de este estudio se ha colaborado también con la Asociación de Fibromialgia de la provincia, de AFIXA. ¿Y cuántas mujeres o cuántas personas han participado en este estudio? Es fundamental pues agradecer a la Asociación de Fibromialgia de Jaén, AFIXA, su participación, porque si no, no podríamos haber desarrollado esta línea de investigación. Pues creo que con todos los estudios que hemos desarrollado han participado por lo menos 150 o más de las pacientes y siempre son muy agradecidas, están dispuestas a colaborar. Sí. Podemos decir entonces también que la Universidad de Jaén es pionera en haber logrado este marcador. Sí. ¿Cuál es el siguiente paso? Estamos viendo, por una parte, si la mayor sensibilización mostrada por las pacientes en este proceso de sensibilización con el marcador se asocia también a nivel central, viendo si el mayor incremento en dolor también se asocia a mayor activación de las zonas cerebrales relacionadas con el dolor, lo que nos daría también un factor de validez del procedimiento. Y a nivel técnico estamos desarrollando, adaptando el protocolo para hacerlo lo más simple posible, de forma que se pueda utilizar en atención en salud, tanto en atención primaria como en los servicios más especializados de reumatología, puesto que esto podría ser el diagnóstico de la fibromialgia bastante más rápido y también el hecho de contar ya con un marcador más objetivo pues podría dar un mayor reconocimiento, una mayor validez a ese diagnóstico. Nos vamos a quedar hoy en Nuja Investiga y vemos que desde la Universidad de Jaén se abre todo un futuro para detectar patologías tales como la fibromialgia.